gusto, buenos días, buenas tardes, creo que ya son tardes, sí, 3 minutos para que sean las tardes, ¿no? Entonces, la plática en la que yo les voy a hablar es acerca de las plantas nativas de Baja California y cómo han estado un poquito más a nuestro alcance en estos últimos años, ¿sí? Que parece que este año por fin se le ha dado un poquito más de enfoque a lo que son plantas nativas, ha habido más proyectos, ha habido más iniciativas donde las puedan incluir y yo les voy a platicar un poquito acerca del proyecto que hemos estado trabajando en los últimos 4 años más o menos, pero en estos últimos 2 años es cuando se le ha dado un poquito más de auge, ¿no? Ahorita yo estoy participando en lo que es un proyecto en conjunto con Ecoparque y con el vivero Ecourbe, ¿sí? En Tijuana. Lo que vamos a ver ahorita van a ser, bueno, vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué son las plantas nativas, a qué nos referimos cuando decimos plantas nativas. No son las mismas que pueden encontrar, por ejemplo, en los viveros de Home Depot o en algunos otros viveros donde tienen plantas de diferente origen, ¿no? Vamos a ver los beneficios de usar las plantas nativas en nuestros jardines o cómo podemos usarlas en las áreas verdes de la ciudad también. Les voy a platicar acerca del proyecto en el que participo, que es Vivero Ecourbe, junto con Ecoparque, y algunas iniciativas que se han dado, por ejemplo, aquí en el estado, principalmente en Tijuana, porque es el lugar donde yo resido, de algunas áreas verdes que han estado construyendo con el uso de plantas nativas. Y por supuesto les voy a dar un listado acerca de los recursos que allá hay disponibles sobre el tema, que pueden ustedes consultarlos en línea. Entonces vamos a dar inicio a qué le llamamos nosotros plantas nativas. En un breve resumen o en pocas palabras, son las plantas que se originaron en Baja California, ¿sí? Justo antes de que llegaran los colonizadores de España, ¿no? Ahora, para plantas nativas, puede haber plantas nativas que son de México, ¿sí? Puede haber plantas nativas que son, por ejemplo, de Sudamérica, pero en este caso solamente voy a hablar de plantas nativas que son originarias de Baja California. No van a ser las mismas que están en el centro del país, no van a ser las mismas que están, por ejemplo, en el Caribe, debido a las condiciones climáticas a las que están sometidas estas plantas. Las plantas nativas están adaptadas a las condiciones climáticas, a todos los factores ambientales, físicos e incluso antropogénicos con los que conviven diariamente. Entonces aquí les enseño algunas fotografías de plantas nativas con las que nosotros hemos trabajado en el vivero y en el jardín botánico, porque también es un jardín botánico, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son las principales cualidades o qué es lo que las caracteriza a las plantas nativas? Son resistentes a las sequías. Ahorita ha habido un tema bastante sonado acerca de la escasez de agua, ¿no? Aquí en Baja California, pues prácticamente siempre ha sido una zona donde nos hace falta agua, especialmente en verano, y tenemos lluvia solamente en invierno, pero bueno, esto no es tan sorpresivo para las plantas nativas. Estas plantas ya están adaptadas a los niveles ahora sí que los niveles de lluvia que hay en el estado, ¿sí? O sea, solamente pueden sobrevivir con las lluvias que hay en invierno. Requieren de un menor riego, si ustedes las quieren utilizar en su jardinería, bueno, requieren una menor cantidad de agua que utilizaría una planta, por ejemplo, que habita en el centro de México, que en el centro de México pues llueve casi la mayor parte del año, ¿no? Son de bajo mantenimiento, por la misma razón que están adaptadas al ambiente en el que vivimos ahorita en el estado, pues ya su desarrollo está adaptado a soportar las condiciones del ambiente. Las interacciones ecológicas que podemos observar en las jardinerías o en las zonas forestales con plantas nativas. ¿A qué me refiero con interacciones ecológicas? Bueno, las plantas nativas atraen fauna que ya vive aquí o que es específica de algunas de las plantas. Hay algunas plantas, por ejemplo, la asclepia, que es un tipo de herbácea, que es la planta hospedera de una mariposa que es específica del estado. Nosotros le quitamos la planta a esa especie, pues cae en un desequilibrio y por lo tanto puede caer en riesgo de quedar en extinción, ¿sí? Entonces mantiene las interacciones ecológicas con la fauna en un equilibrio, ¿sí? Si las tenemos constantemente en nuestro ambiente.
Y por supuesto le da un valor paisajístico a cualquier lugar que nosotros podamos tener este acceso, ¿no? Ya sea desarrolladores, ya sean fraccionamientos, ya sea incluso zonas ecoturísticas. La zona del valle es la que se me viene ahorita a la mente, ¿sí? En la zona de valle, en Valle de Guadalupe, tiene un increíble valor paisajístico porque está lleno de plantas nativas y tiene una vegetación de chaparral, y ahorita vemos que está en constante riesgo por las actividades de desmonte, ¿no? Una vez que se le quiten las plantas que ya tienen algunos terrenos, pues va a caer un poco el valor paisajístico que esta zona tiene. Ok, entonces con esa introducción vamos a hablar un poquito de lo que es desarrollo sostenible. Algunas personas, o bueno, si tú te preguntas por qué utilizar plantas nativas, ahorita también el tema del desarrollo sostenible ha sido bastante tomado en cuenta, ¿sí? Entonces, a los profesionales, ahora sí, los profesionales que hemos estado estudiando lo que es ciencias ambientales, biología o algunas interacciones ecológicas, nos han enseñado que para que un proyecto sea sostenible o sustentable debe de tener tres pilares. Uno es el pilar económico, sí, debe de ser viable económicamente para que lo podamos llevar a cabo. El otro es el factor ambiental, que también debe de ser amigable con el medio ambiente, y debemos también tener el pilar social. O sea, estos tres pilares deben de estar en sincronía para poder llevar a cabo un desarrollo sustentable. En el valor económico, pues obviamente nos podemos ahorrar algunos recursos, ¿sí? Con el mantenimiento de las áreas verdes, si utilizamos las plantas nativas, amigables con el medio ambiente, pues obviamente vamos a estar contribuyendo a la conservación de la biodiversidad que hay en nuestro estado. Y beneficio social, hay aumento en la calidad de vida. Sí, aumenta en la calidad de vida, en la calidad de la población que reside en el sitio donde podemos instalar las plantas nativas. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante esto del punto del factor social. Vamos a desglosarlo un poquito. Beneficios económicos. ¿Sí? Beneficios económicos, bueno, debido a la naturaleza de las plantas nativas, se tiende a reducir los costos relacionados con la provisión de infraestructura, por ejemplo, que es el mantenimiento, la poda, la utilización de fertilizantes. También las plantas nativas no necesitan fertilizante o abono, composta, ¿sí? Atraen también la inversión, sí, ustedes pueden ver que una zona, un fraccionamiento con más áreas verdes es mucho más llamativo a la hora de que puedan entrar nuevos proyectos a la zona, ¿sí? Puede aumentar los costos de las propiedades, ¿sí? Que hay alrededor, y por supuesto vigorizan las economías locales. Estos ya son estudios sociales que se han estado haciendo en algunas zonas donde hay más áreas verdes, ¿no? Donde hay más interacción. Entonces tenemos beneficios ecológicos, pues el ejemplo que les daba acerca de la conservación de la fauna nativa o de algunas especies que pueden ser endémicas del estado. Con especies endémicas me refiero a que el rango de distribución o la zona en la que habitan es tan restringido, ¿sí? Por las características o los tipos de clima que hay, que no puede vivir en algún otro lugar. Nosotros tenemos especies endémicas en Baja California que son muy específicas de ciertas plantas nativas. Entonces, volviendo al ejemplo, si nosotros les quitamos las plantas nativas, estas especies endémicas, principalmente insectos, corren el peligro de estar amenazadas en desaparición, ¿sí? Entonces, el uso de plantas nativas puede ayudarnos a controlar ciclos naturales, como por ejemplo la lluvia, ¿sí? a disminuir lo que es el efecto de calor en la ciudad, ¿sí? Reducción de riesgos por altas temperaturas, e incluso puede sostener los taludes de la ciudad, poniendo como ejemplo en Tijuana, ¿sí? Que somos una zona alta en cerros y laderas. La recomendación es, una vez que se haga un corte en alguna ladera, es colocar plantas nativas como un proyecto de reforestación para evitar el deslave cuando vengan las lluvias o para evitar que le pegue el sol directamente y así aumente la absorción de calor en la ciudad, ¿sí? Utilizando todo este tipo de recursos podemos ayudar a también tener un ambiente amigable dentro de la ciudad, ¿no? Entonces aquí muestro algunas imágenes de algunas de las mariposas que son endémicas de Baja California, que están interactuando con algunas plantas nativas.
Y por último, bueno, beneficios sociales. Este pilar social, bueno, ahorita que ha estado, pues más que nada que se desató con lo que es la pandemia, que ha estado un poquito más sonando, ha habido estudios, ¿sí? Hay estudios de psicología en la que se demuestra que el incremento de áreas verdes o la interacción con la naturaleza aumenta, ¿sí? O bueno, disminuye la incidencia de lo que es algunos trastornos mentales, ¿sí? Tener acceso a jardines, espacios abiertos con cobertura vegetal, no tiene que ser exactamente un bosque o un parque, simplemente con que tengas contacto con la naturaleza, si sean áreas verdes, pero que tengan los colores llamativos, puede disminuir la incidencia de este tipo de padecimientos, ¿sí? También se ha demostrado que aumenta, bueno, que tener contacto con la naturaleza impacta positivamente en los niveles de la presión sanguínea, niveles de colesterol en la sangre, actitudes de la vida, reducción del estrés. Están arreglando el... Sí, disculpa. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ok, continuamos entonces. De estos beneficios sociales. Entonces, ¿por qué no vemos tantas plantas nativas como deberíamos de verlo actualmente? Pues uno de los principales temas es el desconocimiento del tema. Al principio de la plática les comentaba que pues las plantas nativas ya eran un tema, ya estaba habiendo más foco en lo que era este tema y había más organizaciones, hay más organizaciones desde hace años, pero últimamente ha habido mucho más foco en ellos, que se han encargado de la difusión de las plantas nativas, ¿sí? La inversión social, bueno, en el tema de las desarrolladoras o las constructoras, una de las cosas que les decimos a algunos que trabajamos en consultoría ambiental es que utilicen plantas nativas para poder reforestar o para poder integrarlas a sus áreas verdes, ¿sí? En algunas ocasiones la respuesta que se ha recibido es que el costo inicial de esto es demasiado elevado. Y no voy a mentir, pero al momento de crear áreas verdes, la mayoría de las veces el costo inicial es un poquito elevado por el tema del sistema de riego, por el tema de mantenimiento, el diseño de la jardinera, etcétera, pero también por el uso de los abonos o algunos otros recursos que se necesita para poder crear un área verde. Es lo mismo para el inicio de un área verde, así sean plantas nativas o no sean plantas nativas. Sin embargo, el beneficio a largo plazo va a ser considerablemente mayor a la inversión inicial, más si se habla de plantas nativas, ya que vas a estar reduciendo el consumo de agua, el consumo de abonos y el del mantenimiento, ¿sí? Otro de los puntos que va relacionado con el punto anterior es que la legislación obligue a las desarrolladoras a usar las plantas nativas en sus proyectos. Como no hay un punto exacto en el que diga necesitas usar cierto porcentaje de plantas nativas al momento de construir tus fraccionamientos, pues esto no es algo que se pueda aplicar rigurosamente, ¿no? Entonces es algo en lo que necesitamos trabajar o en el que podamos nosotros poner hincapié para que se pueda llevar a cabo la introducción de estas plantas a nuestra ciudad o a las zonas urbanas, ¿no? Ya sea Tijuana, ya sea todo Baja California. Y por supuesto, que es algo que les voy a hablar ahorita también más adelante, la ausencia de lugares que producen especies nativas. Podemos nosotros ver que hay muchísimos viveros que producen plantas, pero son plantas, vamos a llamarle plantas exóticas. Plantas exóticas no quiere decir que sean malas, simplemente le llamamos plantas exóticas a aquellas que no son originarias de Baja California. Puede ser un romero, puede ser una lavanda, puede ser árboles frutales que la mayoría provienen del centro del país, pueden ser los eucaliptos, bugambilias, todo ese tipo de plantas se le llaman plantas exóticas y algunas plantas como el eucalipto pueden llegar a ser exóticas invasivas. Exóticas invasivas nos referimos a aquellas plantas que se adaptan también a la zona, al sitio, que se pueden reproducir de una manera, vamos a ponerle descontrolada. Tanto así que pueden llegar a desplazar a las plantas nativas, a las plantas que en un principio deberían de estar ahí en ese espacio, ¿no? A eso le llamamos nosotros plantas exóticas invasivas. Pero bueno, va de nuevo con el punto. Últimamente ya han empezado a crecer los lugares donde se pueden producir especies nativas y de eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy, ¿sí?
En el proyecto en el que estamos participando un maravilloso equipo, ¿sí? La doctora Lina, ingeniero Armando, Gabriela Muñoz, Ignacio Martínez, Samuel Pérez y Omara en la zona de Ecoparque, ¿sí? Pudimos echar a andar lo que es el proyecto Un Vivero de Plantas Nativas llamado EcoUrbe, ¿sí? Tenemos un breve stock, un pequeño stock con el que iniciamos, pero en el último año hemos podido aumentar el listado de plantas que manejamos y pues por supuesto iniciamos prácticamente sin tener conocimiento de cómo se propagaban este tipo de especies, ¿no? Todo era por información bibliográfica, presencia de algunos talleres en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí les muestro algunas fotografías de las instalaciones que tenemos. Contamos con un domo de germinación, ¿sí? En el cual permite aumentar la temperatura para que las semillas puedan germinar de una manera más eficiente o de una manera más rápida. En verano lo utilizamos como un cuarto seco, ¿sí? Para secar las semillas que hemos colectado cuando es temporada. Tenemos un túnel de sombra en el cual la temperatura es un poquito menor y podemos utilizarla para reproducir algunos esquejes. Y por supuesto tenemos el área de sombra donde ya la planta se puede empezar a desarrollar para poder llevártela a tu hogar, ¿no? Algunas de las actividades que nosotros realizamos, pues bueno, tenemos un pequeño almacén de las semillas, ¿sí? El vivero trabaja en conjunto con el proyecto Jardín Botánico que está ahí mismo en Ecoparque. Las plantas nativas o las colecciones de plantas nativas que hay en ese jardín botánico son las que se utilizan como planta madre, es decir, son las que nos están dando la semilla para que nosotros podamos reproducir año con año, ¿sí? El asunto de la colecta en zonas silvestres no lo tenemos contemplado, ¿sí? Por aquello de tener las técnicas necesarias y poder sacar los permisos necesarios para poder realizar las colectas, ¿no? Pero por lo pronto nuestro stock de semillas está dentro del mismo jardín botánico, ¿sí? Y algunas semillas han provenido de donaciones, precisamente algunas sí han sido de CONAPOR, muchísimas gracias. Y bueno, se realizan colectas anuales dentro de las instalaciones para poder realizar la germinación, ¿no? Aquí en las fotografías podemos poner ponemos de ejemplo algunos de los frutos que hemos podido poner a secado y cómo se ven las semillas ya limpias, ¿sí? Algunas de amapola de California, algunas semillas de Encelia californica, salvia, por ejemplo. La colecta se hace en el jardín y se colecta se coloca en bolsas de papel, ¿sí? Para evitar la humedad, ¿sí? Tener contacto con humedad puede producir hongos y pues puede reducir la calidad de vida, de viabilidad de la semilla. Entonces, después de la colecta se realiza un proceso de limpieza de semillas, ¿sí? O sea, nosotros colectamos los frutos de la planta, pero tenemos nosotros que sacar directamente la semilla del fruto. Esto es un proceso algo minucioso, puede ser algo tedioso para algunas personas, a mí personalmente me relaja. Lo pasamos por tamices para poder sacar un poquito la basurita, que son algunas hojas procesadas, algunos residuos de la carcasa del fruto, etcétera. Algunas semillas incluso pueden llegar a medir menos de 1 milímetro. Aquí en la semilla de la duldeya, por ejemplo, tenemos la flor, sí, que es la parte más grande, y todo ese que parece un polvito sería la semilla de la dudleya. Entonces, este tipo de procesos sí pueden ser tediosos, pero son valiosos para nosotros conocer la cantidad de individuos que podría generar, por ejemplo, 1 gramo de cierta semilla, o la cantidad de individuos que podrían ser 10 gramos de tal semilla de tal especie, ¿no? Entonces realizamos mediciones, realizamos pesaje, limpieza completamente y luego lo llevamos a un pequeño cuartito donde se almacena y se utiliza para la germinación. Entonces, nuestra germinación la realizamos principalmente por almácigo o por camas, charolas de almácigo. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Nosotros preparamos el sustrato, tratamos de que sea estéril, ¿sí? Casi no podemos asegurar que sea completamente estéril porque es una zona al aire libre, ¿no? Pero tratamos de hacerlo con las condiciones más limpias que nosotros podamos. Entonces, se germina en charolas de almácigo y todas estas plántulas que germinan después pasan a una separación a contenedores individuales. Entonces, este también es un proceso un poquito largo y algo tedioso para algunas personas, pero de aquí pueden incluso resultar algunas de 500 a 1000 plantas, ¿sí? En el transcurso del trasplante va mermando la cantidad de plantas que van germinando, ¿sí? Pero eso es algo pues, que es esperado, ¿no? Es
es completamente esperado ya que estás manejando un individuo, un ser vivo. Pues aquí tenemos ejemplo de algunos de los individuos que hemos podido germinar ya después del trasplante. ¿Sí? Estos podrían tener aproximadamente unas 3 semanas después de su trasplante, entonces pasan a contenedores de 2 pulgadas, ¿sí? Aquí tenemos la germinación de jojoba, que también la tenemos en nuestro stock, de las plantas que hemos podido manejar. Y bueno, además de la germinación por semilla, también tratamos de realizar la técnica de germinación por esqueje. Algunas plantas son mucho más sencillas de producir o de propagar por esqueje, ¿sí? Hay algunas semillas, unas especies que la semilla tarda en germinar hasta 2 meses, nos ha tocado con con lo que es la rosa, 2 meses, y necesita condiciones muy específicas para poder germinar. Sin embargo, también se intenta la reproducción por esqueje, donde podemos obtener individuos de hasta 50 o más individuos en muy poco tiempo. Sin embargo, esto tiene también sus desventajas, ¿no? Prácticamente estás clonando a la especie, estás clonando el ejemplar, y si una sola plaga llega a pegarle a esta especie, pues acaba con todo lo mismo, pues porque son clones, ¿no? Por último, después de todo este proceso de la colecta de semilla, la limpieza, la germinación, el trasplante, ¿sí? Trasplantes a contenedores de 2 pulgadas, lo pasamos a bolsas de 1 galón, en el cual ya es su último estado y lo dejamos en el área de sombra para poder monitorear ahora sí su desarrollo, ¿no? De ahí es su última condición, lo dejamos en lo que es área de cuarentena, área de sombra, y una vez que tengan el tamaño adecuado ya pueden ser utilizados para alimentar las colecciones del jardín botánico o algunas iniciativas que necesiten utilizar plantas nativas, ¿sí? Entonces, alrededor de estos últimos 2 años, sí, hemos podido manejar alrededor de 29 especies nativas, ¿sí? Ahorita uno de nuestros retos principales es aumentar, por supuesto, el stock de especies. Sin embargo, la principal limitante que tenemos, pues obviamente es la colecta, ¿no? Es poder conseguirla de una manera que sea amigable con el medio ambiente, vamos a decirlo así, ¿sí? Tenemos algunas vías para poder aumentar el stock, sin embargo, este es el stock que tenemos hasta el momento. Solo voy a poner como una nota principal que de todas estas, no significa que todas estas ya estén disponibles para manejo en áreas de jardineras. Si tenemos de estas 29, son alrededor de 15 que se están produciendo todo el año y que ya se tiene dominado, por así decirlo, su propagación. Estas son las que van a estar encontrando en la página de Facebook y las que más les voy a estar mencionando en caso de que ustedes quieran adquirir alguna planta nativa. Entonces, ¿hay otros proyectos que estén participando, que estén produciendo plantas nativas? La respuesta es sí. Sí, el proyecto que nosotros participamos es en el vivero de Cubre, pero en Tijuana principalmente. Está también el vivero de Nación Verde, sí, que si no mal recuerdo está en el Parque Morelos. Sí, y también existen algunos viveros artesanales. Voy a poner artesanales porque son producciones a baja escala, ¿no? Como está el vivero Hormiguitas y el vivero Castro Limón, que también producen plantas nativas. Y en Ensenada y Mexicali, no tengo el dato, pero hay también personas que están produciendo plantas nativas. Entonces, esto es una realidad ahorita. No se podía hablar de esto hace unos 5 años, por así decirlo, 4 años, porque no había viveros que estuvieran trabajando en este tema, ¿sí? Ahorita ya se puede decir que hay viveros, perdón, que están produciéndolas y que están dispuestos a ayudar a ingresarlas o a incluirlas en los proyectos de jardinería de la ciudad, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenemos la mayoría de los que trabajamos en este tema. Entonces, como uno de los puntos, parte de la plática es decirle que las plantas nativas están más a nuestro alcance en la actualidad y en el último año, me agrada mucho decirlo, en el último año se han dado varias iniciativas locales y del Estado para producir sus propios jardines con plantas nativas, desde personas que están en su fraccionamiento y quieren reforestar quieren embellecer su área verde o el área verde que le ha tocado de su casa, hasta algunas asociaciones que han querido generar
jardines de polinizadores. Entonces les voy a dar un pequeño ejemplo de algunas personas que con muy buena disposición me compartieron sus fotografías para que las pudiera enseñar aquí. Entonces este es de una persona de Tijuana, ¿sí? Él utilizó las terrazas de su casa para poder implementar plantas nativas. La plantación se hizo apenas en este mes, ¿sí? Por lo tanto, aún las plantas no están en un desarrollo bastante, voy a decir, bonito, ¿no? Entonces, voy a poner hincapié en que a veces, cuando estamos creando un jardín nativo, queremos resultados rápidos. Sin embargo, las plantas tienen cierto mantenimiento al inicio, ¿sí? Para que puedan llegar al estado, a su estado de desarrollo óptimo para poder dar flores, tener una cobertura adecuada, poder atraer a los polinizadores, dar semilla, por ejemplo. Esto es dependiendo del cuidado que le des al principio. Ahora sí, las plantas te lo van a agradecer, te lo van a recompensar en los siguientes meses, ¿sí? Estos son resultados que vas a tener en meses o incluso los puedes llegar a esperar hasta el siguiente año. Pero tenemos ejemplos de cómo se ven los jardines nativos, el año que los plantaron y un año después. Entonces aquí tenemos otro jardín, este sí ya tiene un poquito más de tiempo, podemos observar plantas como las dudleyas, salvias, podemos observar también algún saladito, podemos observar una rosa, ¿sí? Y puedes jugar tú incluso con los movimientos o con las disposiciones de las plantas, ¿sí? Este es un jardín en una casa, ¿sí? En una casa y pues ya tú le vas dando el mantenimiento, puedes incluso hacer los trasplantes, ¿no? Puedes ver que vas a poder tener un lugar muy bonito, incluso estando en tu casa y teniendo un espacio reducido. Y bueno, tenemos el ejemplo de un arquitecto que se llama Javier, que él solicitó ayuda para que le diéramos algunas plantas, ¿sí? Para un talud que tenía atrás de su casa. Él hizo su plantación en el 2021, no pudo darme fotografías de cómo ha estado en este año, ¿sí? Pero bueno, otro de los beneficios que tienen las plantas nativas es que son excelentes retenedoras de taludes. De ahí que sean tan sugeridas para la reforestación de taludes en las constructoras o en las desarrolladoras que requieren de hacer cortes de cerro, ¿sí? Él plantó alrededor de 50 plantas nativas, ¿sí? Entonces, esperamos que la cobertura en este año vaya a ser bastante abundante. Por supuesto, esto influye de acuerdo a la cantidad de lluvia que haya caído en el año, ¿no? Y bueno, tenemos las jardineras de Ecoparque o las jardineras del Jardín Botánico en Ecoparque, ¿sí? Que se plantaron algunas especies como un ejemplo para que los visitantes pudieran ver qué tipo de espacios podían tener en sus casas o incluso en una área verde que pudieran adoptar en su fraccionamiento. Sí, también existe esa posibilidad de que una comunidad pueda incluso adoptar un área verde que está dentro de su fraccionamiento y lo pueda decorar o lo pueda reforestar de la manera que se le pueda que le guste más, ¿no? Aquí podemos observar algunas yucas, podemos observar maderistas, podemos observar algunos frijolillos y algunas salvias. Y uno de los jardines que hasta ahorita me ha gustado mucho cómo ha sido su diseño, es un jardín en Tijuana, así que él optó por usar el diseño japonés, de un jardín japonés. Sin embargo, todas las plantas que tiene alrededor son nativas, ¿no? Estas plantas, la mayor parte de las que se ven son encelias, que son las que tienen hojitas blancas, pero tenemos también uvas, tenemos salvias, tenemos algunas cactáceas, tenemos flores de mayo, maderistas, ¿sí? Todas estas son plantas nativas y pues les reitero, pueden ustedes jugar con el acomodo de las plantas de acuerdo al espacio que ustedes tengan disponible, ¿sí? En este caso tenía un espacio bastante amplio y el acomodo fue bastante agradable a la vista. La plantación fue en 2020, no he tenido oportunidad de darle, fotografiar cómo ha estado en el 2022, sin embargo, intuyo que debe de estar muchísimo más cubierto en este entonces, ¿no? Por último, bueno, tenemos también participantes de Ensenada, ¿sí? Que el año pasado hicieron un proyecto acerca de crear un jardín de polinizadores. De hecho, se hizo incluso un festival organizado por Pétalos y Miel el año pasado. Solicitaron plantas nativas que pudieran atraer bastante a polinizadores,
¿sí? Ya sea colibríes, ya sean abejas, ya sean algunas mariposas o algún otro tipo de polinizadores. Entonces, les dimos un listado, ellos eligieron qué tipo de plantas querían y pues las pusieron en el espacio que tenían disponible, ¿no? El espacio está en Ensenada, ¿sí? Fue organizado, la iniciativa fue organizado por Recicleteando, ¿sí? Es una organización donde su principal auge es atraer polinizadores. Ahorita tienen un proyecto cerca de colibríes, pero el año pasado fue crear su jardín de polinizadores con plantas nativas. ¿Sí? Incluso ellos ya pusieron los letreros en cada una de las plantas para que la gente que pudiera pasar pudiera tener conocimiento de las plantas que estaban funcionando como atrayentes de polinizadores. ¿Sí? Y bueno. Y Mexicali, no quisiera dejar fuera Mexicali, tenemos esta planta en una de las visitas que realicé a la ciudad últimamente. Es una esfaracea, es una malva del desierto, en uno de los camellones de un fraccionamiento que fuimos a visitar. Esta era la única planta nativa que había en el fraccionamiento. Intuyo que esta planta no fue plantada a propósito, ¿sí? Esta ya estaba ahí, sin embargo, tiene un bonito porte, ¿sí? Y las flores, bueno, lo visitamos en primavera, y las flores, por supuesto, son llamativas, de un color bastante llamativo, ¿no? Entonces, incluso en Tijuana me ha tocado ver plantas nativas que están al lado de las carreteras, ¿sí? Y que tienen muy buen porte para lucir. Y uno de los últimos proyectos que les quiero mencionar es en Mexicali, a cargo, bueno, un participante que es el biólogo Carlos Robano, han estado haciendo campañas de reforestación en el municipio con plantas nativas. Ahora, el clima de Mexicali es muy diferente al que tenemos acá en Tijuana, ya es principalmente bastante caliente, muchas temperaturas elevadas, entonces las plantas que van a utilizar, aunque son nativas, son más resistentes a las temperaturas que hay allá. Entonces, las campañas que han estado organizando sí utilizan plantas nativas, ¿sí? Pero han estado embelleciendo muchas partes de la ciudad. Entonces, es algo que queremos traer acá a Tijuana también, que varios de los camellones o varias de las áreas verdes que hay acá en Tijuana puedan tener el porte de las plantas nativas pues, que merecen, ¿no? Esta es una planta nativa, esta es la Encelia californica, que también la tenemos acá en el vivero. Y bueno, si quieren participar o si quieren incidir en lo que es el diseño de jardinería con plantas nativas, desafortunadamente en español casi no hay información, ¿sí? Los grupos que trabajamos acá de este lado en México hemos estado trabajando para poder dar información en español, pero en California o en Estados Unidos, California principalmente, tienen muchísima información que puede ser de utilidad para las personas que quieran indagar en el tema de las plantas nativas o en la jardinería de plantas nativas. Les doy estos 5 ejemplos que son parte de la bibliografía que hemos utilizado también en el vivero para poder manejar algunas plantas nativas y diseñar las jardineras que hay en el jardín botánico. Y a nivel local, el más reciente es la paleta vegetal que se ha se realizó a finales del año pasado, ¿sí? El link que tengo aquí es de donde lo pueden descargar. Esto es gratuito, ejemplares en físico desafortunadamente ya no hay, pero está de manera gratuita en el enlace que les pongo aquí abajo. Esperemos que lo podamos poner en el chat. Es una paleta vegetal que se realizó en conjunto con varios participantes, claro, que trabajan con plantas nativas, con el Comité de Forestación del municipio, con Secretaría de Protección al Ambiente del municipio también. Tiene un listado de 100 plantas nativas, ¿sí? Y cada una de ellas tiene información relevante para su uso, tanto como usos en la cocina, de las comunidades nativas, algunos cuidados que necesita, dónde la puedes encontrar. Entonces tiene información relevante para poder conocer algunas características de cada especie. Y por último, ahorita en el taller, en el proyecto del vivero, como uno de los objetivos que tenemos es divulgar o difundir la información que hemos estado recopilando en el transcurso desde que inició el proyecto, se nos ha dado la oportunidad de que en este año abramos el primer taller de propagación de plantas nativas, donde el participante va a poder aprender y a poner en práctica
algo más profundo de lo que les he platicado en esta presentación. Sí, desde las pruebas pregerminativas que necesitan algunas especies, la producción por esqueje, la colecta de la semilla, la limpieza, y va a aprender del tipo de sustrato que se necesita o de que utilizamos nosotros para poder propagar algunas plantas nativas. Entonces, aquí también tenemos el QR, por si alguien está interesado en participar en el taller o necesita más información, como por ejemplo el temario que se va a llevar a cabo. Todavía falta un mes, ¿sí? Va a ser el 9 y el 10 de julio. Entonces estamos muy emocionados porque por la respuesta esperemos que haya varios interesados en participar en este taller y esperemos que sea de su agrado todo lo que es este tema de las plantas nativas, ¿no? Y por mi parte va a ser todo. Muchísimas gracias a Hansi, muchas gracias por la invitación, por permitirme dar la plática. Espero que les haya gustado y yo espero sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Estoy ahora sí que disponible, con disponibilidad para responderlas. Pues muchas gracias, Mónica. La verdad que este tema tiene para mucho también seguir platicando y compartiendo, no más que nada para generar la conciencia en todos nosotros que estamos aquí en Baja California de ser privilegiados en contar con ese tipo de vegetación no mediterránea. Tenemos una de desierto, de bosques, pero las flores que compartimos y las plantas en general con California, pues son muy únicas de esta zona, ¿no? Entonces, qué mejor que conservarlas, de darles ese valor y ahora encontrar un lugar donde podemos adquirirlas, ¿verdad? Que ahí con ustedes creo que también las tienen a la venta. Eso, nada más no sé si tendrías ese dato para compartir. Para las plantas que tenemos son algunas por donación, ¿sí? Y se pueden contactar directamente en la página de Facebook de Ecourbe, ¿sí? Hay un apartado que dice tienda, donde tiene el catálogo de las plantas que podemos tener disponibles y la información que necesitan, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pues abrimos los micrófonos para quienes tengan alguna pregunta para Mónica. Aquí mientras en el chat, Carla dice que es tu fan, que te manda saludos. Gracias, Carlita. También dice Claudia que hay un programa que se llama Growing Passion y que tiene programas dedicados a plantas nativas y que pueden encontrar sus videos en YouTube. También creo que por ahí tienes tú ya una certificación, ¿verdad? En jardines nativos. Ahí que tomaron. Hay una Oh, plataforma. sí, sí, también, pues en el transcurso del tiempo nos hemos tratado de estar capacitando, ¿no? Tanto con talleres que se han realizado por la Sociedad de Plantas Nativas de California, sí, algunos talleres de paisajismo, de diseño de plantas nativas, propagación también, pues ahí nos hemos estado metiendo un poquito en el tema para poder capacitarnos y pues traer información acá también, ¿no? Y de la parte de México también, de la parte central de México también hemos estado participando en algunos talleres, pues más que nada como administración de viveros, ¿no? Para ir bajando ahora sí que los costos y poderlas dar a poder tener un mejor manejo, por ejemplo, de los contenedores. A lo mejor no es tan viable utilizar las bolsas y hay mejores contenedores que se pueden utilizar, el tipo de sustrato. Ok. Ese tipo de algunos detalles que nos podrían ayudar para mejorar el manejo de las plantas también. Así es, ¿no? Pues ese tipo de certificación creo que ya son cursos en español que también a los que estén interesados están en la fundación del Teodoro Pine. Quienes les interese ese tema, es uno de los pocos programas que están en español de California. Ahí ya también ya lo tomamos, la verdad está muy padre y pues es donde vemos también toda la importancia de cuidar nuestros recursos forestales y pues este tipo de plantas nativas es parte de ello, ¿no? Entonces, ¿alguien más que de los asistentes que tenga alguna pregunta para Mónica, que quiera abrir sus micrófonos? Yo tengo. Adelante, Cuauhtémoc. Buenos días. Más que pregunta, pues es una felicitación, ¿verdad? A Mónica por su charla tan interesante y pues a todo el equipo con el que participan aquí en este proyecto de Ecourbe. Es un ejemplo pues que se debe seguir, que se debe replicar. Qué bueno que ya ustedes ya iniciaron. Y pues resaltar eso que comentaron, alguien lo comentó, creo que Nacho, no estoy seguro, de algunos árboles, ¿no? Como en este caso
el eucalipto, ¿verdad? Que son árboles que tienden a ser invasivos. Bueno, yo miro aquí, por ejemplo, los de Mexicali, crecen muy rápido, son muy esbeltos, pero demandan mucha agua. Y el problema de que crezcan tanto es que acá hace viento muy fuerte y pues luego el viento tumba las ramas y crean peligros. Entonces, creo que sí debe de irse empujando para reglamentar esto de los árboles exóticos y pues que vayan haciéndose a un lado poco a poco en forma paulatina y en lugar de ellos, pues se recurrir a las plantas nativas. Aquí tuvimos un ejemplo ya quizás hace 20, 30 años de los pinos alados que fueron introducidos aquí a principios del siglo XX, me parece, y que luego ya los quitaron, hará unos casi 30 años yo creo, los fueron quitando y como que sí nos dolía ver que quitaron esos árboles que formaron parte pues de nuestra historia y de nuestro crecimiento, ¿no? Visual aquí en Mexicali, pero sí se mostró pues que eran árboles que causaban más perjuicio que beneficio, entonces qué bueno que así se hizo. Entonces, bueno, pues invitarlos a que continúen con este esfuerzo y que esto siga creciendo, ¿no? Este esfuerzo de que se utilicen más plantas nativas en los proyectos municipales y los particulares de todo tipo. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna participación con nuestra ponente? Por ahí vi una en el chat acerca de la hierba del manso. ¿Puedo leerla? Acerca de la hierba del manso para jardineras. La hierba del manso sí se puede utilizar en jardineras, solamente que esta planta es prácticamente una planta riparia, ¿no? O sea, crece cerca de los cuerpos de agua. Entonces, si quieren ustedes utilizar hierba del manso para su jardinera, esta sí va a requerir una mayor cantidad de agua a la que normalmente es como si estuviera es una planta acuática, pues no totalmente acuática, o sea, no necesita estar encharcada totalmente, pero sí necesita mucho más agua. De hecho, tenemos una en el jardín botánico, está como en una macetita como para generar un pequeño estanque y de ahí se alimenta la planta, ¿no? Y sí ha tenido buen crecimiento. No tengo una foto así, pero sí es planta riparia, necesitaría más agua para poderla mantener bien en su jardinera. Gracias, Mónica. También ahí a nosotros nos ha tocado cuando vamos a ejidos o comunidades que donde tienen el agua las personas que desechan de sus platos o de la lavadora, como un área que tienen, ponen ahí precisamente la hierba del manso es donde más les crece y también sirve con sus raíces para neutralizar los olores y a limpiar esa agua, ¿no? Entonces también pudiera servir ahí para algunos estanques. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, aquí tenemos una en el chat que nos dice, ¿cuál es la planta que se te ha hecho más difícil de manejar en jardines? La que se ha manejado en jardines. En jardines. De las que nosotros hemos ahorita, te voy a decir que va a ser la salvia blanca, ¿sí? Que ha sido un poquito, sí nos ha llegado a crecer bien, pero es un poquito, a lo mejor es un poquito celosa de su espacio, o a lo mejor requiere ciertas características en el suelo, porque puede crecer muy bien durante el primer año, pero después empieza como que a bajar su condición o su porte, ¿no? Y ahí es cuando nosotros nos vemos como que, pues, ¿qué pasó, no? Si se la ha estado manteniendo el mismo riego, el mismo mantenimiento todo el año. Hay algo ahí que tiene la salvia blanca que aún no podemos dominar, que sea completamente establecida. Por ahí tenemos 3 salvias en el jardín botánico que están completamente bien establecidas. Una está incluso creo que al lado de un muro, o sea, casi no se le da así o sea, el lugar le falta sombra, pero pues ahí le gustó y ahí se quedó y es la más bonita que tenemos hasta ahorita, pero las que hemos plantado nosotros desde galón, algunas veces solamente se nos han dado 3, ¿sí? Y han tenido buen porte durante el primer año y ha habido algo que
no sé, que les molesta y van para abajo. Entonces, esa es una de las cosas que hemos visto con la salvia. Oh, sí, sí, tiene su, pues no es tan fácil, ¿verdad? Aunque son nativas, tienen también sus características y precisamente lo que ustedes están haciendo es ayudarnos a ver cuál es, ahora sí que después cómo transmitir ese conocimiento que ya están adquiriendo en la práctica, ¿verdad? Que ustedes ya están viendo al momento Sí. de manejar las especies. Sí, porque es muy diferente ya el tratar de domesticarlas, ¿no? Aquí también tienen otra pregunta que dicen, ¿qué recomiendas para que se den las Californias Poppy? Las Californias Poppy. Ujú. Bueno, de las semillas, por ahí en una de las imágenes que teníamos, nuestras jardineras tenían California Poppy, realmente nosotros utilizamos, no las plantamos en maceta ni las trasplantamos, simplemente es como poner las semillas en el espacio donde queremos que crezcan. Estas, las que tenemos nosotros, por ejemplo, son anuales, sí, es decir, que solamente viven un año, por así decirlo, tienen un solo ciclo de vida. Cuando dan su flor, mueren y ya no vuelven a salir, ¿no? Pero sí te dejan un reservorio de semilla para que el siguiente año puedas tener nuevas Californias Poppy. Entonces, pareciera que viven todos los años, pero no, realmente son nuevos ejemplares cada año. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema con las California Poppy, o sea, nosotros la primera vez pusimos las semillas como así al voleo en las jardineras y tuvimos ejemplares, perdón, al año siguiente y así hasta el año siguiente y al año siguiente. Lo que sí es que pues se ha mantenido el riego en las épocas donde se debe de mantener, que es en invierno, ¿no? Un poquito otoño, invierno y principios de primavera más o menos. Pero así que digamos, no hemos tenido algún problema con ellas. Bueno, Disculpe, me pierdo entre todo lo que tenga el micrófono. Ok, muy bien. Dice aquí otra de las preguntas, dice, quiero empezar a tener y germinar plantas nativas. ¿Cuál dirías que es la más sencilla para principiantes? Te voy a decir cuál fue la más sencilla para nosotros. Fue la que nos dio como que, por fin sí germinó. Fue la encelia, ¿no? La encelia californica. Es como un girasol, pero en forma de arbusto. Esa fue la más sencilla que pudimos nosotros reproducir. Y sí, si quieres empezar, también es una de las más nobles. De la encelia tiene una característica que se pone a dormir en verano, ¿sí? En la época de sequía se pone a dormir, entonces, tira las hojas, tira las flores y parece que está muerta, pero no está muerta, simplemente está durmiendo para ahorrar energía. Y vienen las primeras lluvias y ya empiezan a salir las hojitas, ¿no? Pero la encelia pues, es la más sencilla. Y también la maderista que es Eriogonum también, son de las dos más sencillas que pudimos propagar. Ok. Perfecto. Hay otras preguntas aquí. Dice, bueno, una que me había pasado, me comentan, dice, ¿cuál es la primera planta que recomiendas para poner en los jardines? Y la otra, ¿cuáles son los obstáculos que has tenido a la hora de ofrecer tus servicios de jardinería con plantas nativas? Ok, la primera pregunta, la que recomendamos mucho es la maderista principalmente, Eriogonum fasciculatum, ¿sí? Esta es una planta arbustiva, sin embargo, le dicen también planta pionera. También tenemos la escoba amarga o la Baccharis sarotroides, perdón por los nombres científicos, pero ahí los vemos. Estos dos ejemplares son los que nosotros recomendamos si uno quiere empezar su jardín, ¿sí? Porque preparan el suelo para poder ingresar nuevas plantas, ¿sí? Y en los proyectos de reforestación de taludes, como tienen una raíz profunda y se enganchan muy bien al suelo, son las que van a ayudar a que la ladera no se vaya a deslavar, por así decirlo, no se vaya a caer el suelo. Entonces son las que van a retener el suelo y van a ayudar a tener una cobertura vegetal bastante prominente. Igual, estas dos especies, Eriogonum fasciculatum y Baccharis sarotroides, son especies que se expanden, ¿sí? En el año se expanden, tiran la semilla y germinan, según los cuidados,
amplían la cobertura vegetal que vayas a tener en tu jardín o en el talud. Digo mucho talud porque quiero que metan plantas nativas en los taludes. Sí, no, y más creo que en Tijuana eso ayudará a reforzar mucho, ¿no? La parte donde están las áreas urbanas y todos los desarrollos de fraccionamientos. Claro, basta de ver tanto café en estos tiempos. Así es. Bueno, otra de las preguntas, aquí nos preguntan que si hay alguna planta frutal nativa o que se pueda dar bien en Tijuana. Planta frutal, pues tenemos una uva nativa, Vitis virginiana, es uva del desierto. Lo que sí es que el fruto es un poquito ácido, no es como tan comestible. Está la frutilla, que son como unas pequeñas bayas de color rojo que las comunidades nativas los usan para hacer mermeladas. El tollón, por ejemplo, el tollón también son unas mini manzanitas que también se utilizan para hacer mermeladas, nomás que hay que tener cuidado con esta especie porque en grandes cantidades sí puede llegar a ser tóxico. Entonces le dejamos su manejo a las comunidades, a los que saben también, pero ahí está el dato, ¿no? Se utiliza para hacer mermeladas. La bellota, por ejemplo, del encino lo utilizan para hacer atole, ¿sí? Para hacer café de bellota también. Sí hay varias plantas, y te podría dar un listado grandecito, pero creo que nos llevaría un poquito de tiempo. Pero estos son algunos ejemplos que te puedo dar, ¿no? Ok, muy bien. Ay, Dios, es que aquí se me mueve. La otra de las preguntas es de una de las personas que nos acompaña, que dice que está en Tijuana y que cómo pueden hacer para adquirir las plantas. Digo, que están en Ensenada. Ok. Sí, nosotros nos encontramos en Tijuana y precisamente tenemos una página de Facebook donde ahí pues pueden mandar el mensaje para preguntar por las plantas que hay disponibles y cualquier otra duda que tengan ahí se pueden ustedes comunicar por Facebook. Ya les damos lo que es la ubicación que está dentro de las instalaciones de Ecoparque, pero ahí tenemos ahí les podemos nosotros responder para lo que tengan ustedes duda, ¿no? Comentabas tú sobre la donación de planta. ¿Ustedes hacen esa donación solamente a algún proyecto escolar o algún proyecto de polinizadores o cómo manejan ese tipo de jardinería? Pues sí se realizan donaciones. em, Se hace más que nada por un oficio también, porque, bueno, el vivero está registrado como un predio de manejo de vida silvestre, ¿no? Como un PIMS. Entonces, tenemos que dar como que información de dónde se va cada una de nuestras plantas. Entonces, es por escrito, se hace un oficio de que se solicitan tal planta, se da la justificación de qué, no sé, algún compromiso para que puedan, del manejo que les vayan a dar. Y así también se puede manejar el asunto, ¿no? También nosotros para ver dónde se nos fueron algunos de los hijitos. Ah, muy bien, para el seguimiento también, ¿verdad? Excelente. Ujú. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, sí. ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los participantes si quieren abrir el micrófono? Ay, Dios. Creo que ya no hubo otra. Ok. En el chat no sé si tú alcances a ver, porque como estoy compartiendo pantalla, como que se me detiene. Primer planta que se recomienda, pues comenté maderista, Baccharis, Sarotroides. ¿Alguna planta frutal nativa que se dé o que se pueda dar bien en Tijuana? Bueno, frutal, di algunos ejemplos del tollón, del frutilla, del quercus, del encino. Hay varios más, pero generalmente de todas las que vieron aquí, todas se pueden dar muy bien aquí perdón, en Tijuana, en Tijuana. Y en Ensenada también, de hecho, en Ensenada también. Hay rosales nativos también que se pueden dar bien. Sí, estamos aquí en Tijuana. Las uvas, no, las uvas que acabo de mencionar no son aterciopeladas, son unas vallitas, son circulitos, son bastante oscuros y algo ácidas. Em, Les encantan las aves, eso sí, también los podemos ingerir nosotros, pero a lo mejor el sabor no es muy, muy grato, ¿no?
Una planta favorita que se da en los arroyos, pero que da un aroma. Hay muchas plantas que se dan en los arroyos, no sabría exactamente. Está la hierba del manso, una que dé un aroma bastante prominente. Mm, Está también el sauco, que también se da en zonas riparias, pero así con la información que me estás dando no podría decirte de qué planta se trata. Sí, necesitaría como la flor es de este color, o es un arbusto, es un árbol, o el fruto más o menos. Esas cosas me ayudarían mucho para poder darte un norte de qué especie podría ser. Ok. Que sí dice Ah, que con un arbusto. Ajá. bueno, y el sauco también es una planta comestible, ¿no? También que hay que tener cuidado, ¿no? Pues sí, muchas de las plantas nativas sí tienen ese uso medicinal, pero también sus dosis y proporciones, y pues Exacto. les invita mucho que también visiten las comunidades indígenas para que ellos pues de propia mano les indiquen, ¿no? Sí, hay que Claro. tener cuidado en esa parte. Otra, aquí estaba comentando, ¿ustedes tienen algunas guías o algunos otros talleres que ofrecen así por mes o actividades? Guías. Lo que puedo comentar, este es el primer taller enfocado a plantas nativas que vamos a poder abrir. La idea es que sea de manera recurrente, tal vez no por mes, pero sí que sea de una forma recurrente. En cuanto a guías, no tenemos guías, sí, la guía más próxima que tenemos pues, en el municipio es la de Tijuana, pero sí se tiene contemplado sacar una en la que se pueda llevar las personas que gustan de senderismo o de hacer caminatas, que lo puedan llevar como por ejemplo en su bolsillo, ¿no? Para no estar cargando el libro tan grande. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos para más adelante. Esperemos que salga pronto, pero pues aquí ya les doy como que la noticia, ¿no? Ah, súper bien. Y ahorita más que aquí en Baja California eso, hay muchos grupos de senderismo, ecoturismo, y pues les va a servir, ¿no? Esta información siempre pues viene pues, a retroalimentar y a dar más valor a los recursos y lo que van viendo en sus caminatas, ¿verdad? Pues muchas gracias, Mónica. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí pues invitarlos a que pues sigan sus redes sociales, ahí de como Ecourbe están. No sé si como tengan alguna otra que quieras dar información. Es solamente a reiterar la invitación a lo del taller de propagación de plantas nativas. Incluso pueden preguntar en el link que les había dado por ahí. Bueno, era un QR. Y también pueden ingresar a la página. Ay Dios, no la tengo a la mano ahorita. A la página para solicitar la información y el temario de las cosas que se van a ver en el taller. De verdad que sí, esperamos que sea de su agrado y de su interés. Para ver, está abierto a público general, ¿sí? Así que tengan interés en el manejo y que gusten de la jardinería. Sí, cosas básicas, pero pues enfocado en plantas nativas, ¿no? En algunas especies. El material, pues ahí va a estar incluido también. Excelente, una gran oportunidad para conocer más cómo son el manejo de nuestras especies, ¿no? Y su trabajo, su germinación, todo su desarrollo. Ujú, Bien, así pues es. no sé si tengas algún otro comentario. Ahí por ahí nos están preguntando igual sobre talleres en Ecoparque, si va a haber algún taller. No sé si en Ecoparque directamente. En otro, pues el que tengo hasta ahorita puede ser el de agricultura urbana también, que se va a dar ahí en Ecoparque también. Ok, y para lo que es el manejo de las semillas, en el vivero, ¿ustedes tienen programas de voluntariados? Hemos estado haciendo convocatorias, de hecho, Ujú. hemos hecho convocatorias, se hace convocatorias para limpieza de semillas, ¿sí? Para los que estén interesados, pues así, hacemos la colecta anual y que puedan ayudar a identificar la semilla, el tamaño de la semilla, que nos ayuden como que a embolsarlo y almacenarlo. Sí se han hecho convocatorias en la página de Ecourbe, de hecho se hacen las convocatorias. O sea, Normalmente son grupos limitados como de 5 personas más o menos. ujú. Para trasplante, ¿sí? Como vieron en la plática, se hacen por charolas y pueden llegar a ser de 500 a 1000 ejemplares los que se tienen que separar uno por uno a un contenedor. Entonces también hacemos convocatorias a voluntarios de que quieren ayudarnos o que quieren aprender también a trasplantar pues de manera eficiente esas plantulitas
pequeñas, ¿no? Siempre bastante trabajo, ¿no? Parece que no, pues que están chiquitos, pero mucho trabajo. Sí, sí, Requiere para poca gente.